Bien, eso que acaban de oír es que se empezó la grabación. Bien, pues muchísimas buenas tardes y muchísimas gracias por la asistencia. Mi nombre es Emilio Armas, soy delegado del STEC por Gran Canaria. Me acompaña la compañera Eli, que la tienen por ahí, a ver si quiere saludar, que también está también de Gran Canaria. Estoy por El aquí, estoy por aquí. compañero Paco García Débora, que también por la isla de Lanzarote, la compañera Dunia Toledo, también de Gran Canaria, el compañero Francisco Morales, Francisco Javier Morales, que también de Gran Canaria. Si no está, se incorporará en un ratito el compañero de Tenerife, Gerardo, eh, eh, que también iba a incorporarse, pero no lo veo por aquí. No sé si, como también son varias pantallas, pues no sé si se habrá incorporado ya. Bueno, eh, mm, Gerardo Rodríguez, que es el compañero de Tenerife. En cualquier caso, bueno, la asamblea es para toda Canarias y como ustedes saben, desde hace ya un cierto tiempo, pues se venía rumoreando el que podía haber un cambio normativo con respecto a la situación en general, no solo del profesorado, sino de todo el personal, tanto funcionario como eh, personal laboral o personal estatutario, que es otra categoría que existe en la administración pública, que estaban en lo que conocemos como en situación de abuso de temporalidad. Veo a la compañera Laura también de Gran Canaria por aquí, que no la había presentado. Seguramente se me escapará alguien más, pero eh, como ven, el tema es muy importante y estamos pues casi todo el equipo de liberados y liberadas, algunas personas que les ha sido imposible asistir, pero la mayoría estamos aquí hoy. Eh, la, Decía que estamos en lo que llamamos en abuso de temporalidad, es decir, aquellas personas que por necesidades de la administración o más que por necesidades, por abuso de esas necesidades, se han mantenido en una situación de interinidad por un tiempo injustificado. Una cosa es que alguien esté sustituyendo durante un periodo de tiempo por una baja, por el periodo necesario hasta que una plaza sale a oferta de empleo y es cubierta esa vacante o algo por el estilo. Y otra cosa es que una persona se pase años y años, décadas, cubriendo una situación de interinidad y que ahora se le exija que esa persona tiene que superar una prueba de acceso a la función pública docente para poder consolidar su empleo. Existen normativas, perdón, sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que por fin, después de muchísimas décadas que llevamos peleando con diferentes gobiernos, esto no es una cosa ni de derecha ni de izquierda, sino de todos los gobiernos que han estado en el poder, que han dado la espalda, desgraciadamente, a los interinos y por desgracia también de algunas organizaciones sindicales que siempre han estado boicoteando el que se les pueda dar unas condiciones dignas. Pues por fin algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han venido a avalar algunas tesis que desde el STEC y desde algunas plataformas hemos venido defendiendo, y es que un interino tiene los mismos derechos que un funcionario y que hay que respetárselos y que la administración no puede saltarse las propias normas que le exige luego una empresa privada. Bien, entonces lo que vamos a hacer es explicar en primer lugar en qué, digamos, a grandes rasgos, en qué consiste esta nueva normativa que ha surgido a partir de lo que conocemos el ICETASO. Saben que un poquito antes del verano, que eso también nos ha cogido un poquito a contrapié por las fechas que son malas en nuestro sector para cualquier tipo de movilización, pues
fruto de estos movimientos que hemos estado haciendo para que esas sentencias de la Unión Europea se traduzcan en una modificación de la ley. Ustedes saben que hace 3 años aproximadamente, en 2017, en marzo de 2017, pues las 3 centrales hegemónicas en el sector público a nivel estatal, comisiones, UGT y CESIF, llegaron a un acuerdo que llamaron de estabilización, pero que realmente ni estabilizaron ni nada, simplemente lo que hicieron fue convocar unas oposiciones masivas que ni estabilizaron ni nada parecido. Como extensión de ese acuerdo, lo que se ha hecho en el Real Decreto Ley 14/2021 de 6 de julio de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público es pues, otra vez volver a proponer un modelo muy similar. Este Real Decreto se iba a tramitar de manera urgente y ya hubiese estado aplicándose, de no ser por las presiones que se ejercieron, entre ellos a través de la Confederación de STES, en la que nosotros estamos confederados. Ejercimos presiones muy fuertes a través de los grupos parlamentarios, uno de ellos incluso de los que sustentan al gobierno actualmente, que es Esquerra Republicana, y que les hicimos replantearse su situación porque creían que con su apoyo a ese Real Decreto estaban haciendo algo muy positivo, pero cuando les hicimos ver que lo que estaban haciendo era simplemente poner en peligro la estabilidad de muchos puestos de trabajo y de muchas familias, se lo han replanteado y ahora ese Real Decreto se está tramitando por la vía de un proyecto de ley y está en trámite parlamentario ahora mismo en fase de enmienda. El proyecto de ley, que ahora ya se tramita como proyecto de ley, consta de 2 artículos, 5 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias y 3 disposiciones finales. El meollo está en los 2 artículos y en una disposición adicional y una disposición transitoria. El artículo 1 modifica 2 artículos del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en concreto el artículo 10.1, que viene a definir lo que es un funcionario interino, y que básicamente viene a establecer los límites de cuándo se puede contratar a un funcionario interino, para qué y durante cuánto tiempo. Y por destacarles, les puedo decir que el apartado 10.1a dice que la existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera por un máximo de 3 años, y luego en el 10.4 establece una serie de características para que eso pueda ser así. En el 10.4 lo que viene a decir es que las plazas vacantes desempeñadas por el personal funcionario interino deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa de cada administración pública. ¿Esto qué quiere decir? Pues oposiciones. Lo que viene a decir este Real Decreto Ley es que seguimos nuevamente con el sistema de oposiciones, no establece otro mecanismo. Además establece algunas salvedades en las que se podría tener por más de 3 años a un interino contratado, pero en ese caso, a pesar de que luego en la disposición la disposición adicional, que es la disposición adicional 17ª, establece eso, que puede haber un plazo, o sea, establece que puede haber hay unas compensaciones por el incumplimiento de ese plazo máximo de 3 años, cuando se dan algunas de esas salvedades en las que permiten contratar por más de 3 años, pues no se tiene derecho a esa compensación, lo cual encima pues parece que es un pitorreo, ¿no? Y además no hay derecho a la compensación cuando se trata de una sanción disciplinaria o cuando se renuncia voluntariamente. El artículo 2, eso es el artículo 1 del Real Decreto Ley, que ahora se va a tramitar como proyecto de ley. El artículo 1
habla de los procesos de estabilización de empleo temporal. Y el 2.1 en concreto, lo que dice es donde claramente define cuál es el procedimiento de estabilización temporal y que en la práctica viene a ser, como ya digo, una extensión temporal del acuerdo sobre estabilización de 29 de marzo de 2017 que se llevó a cabo entre el gobierno del Estado y las organizaciones sindicales que mencioné antes. Lo que dice es que se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural, sigue un poco más y luego dice que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los 3 años anteriores al 31 de diciembre de 2020. Básicamente lo que decía en 2017, en aquella época hablaba anterior al 31 de diciembre de 2016, ahora habla anterior al 31 de diciembre de 2020, es decir, viene a ampliar el tiempo en el que se pueden computar esas plazas, es decir, coge a más personas, o sea, a más plazas, pero en definitiva la experiencia nos ha demostrado en los últimos años que esto ni soluciona la alta tasa de temporalidad y que además lo que ha conseguido es incrementar la inestabilidad y la incertidumbre del profesorado interino. En cuanto al artículo 2.2, lo que habla es de que las ofertas de empleo deben aprobarse y publicarse antes del 31 de diciembre de 2021, que la publicación de las convocatorias tienen que ser antes del 31 de diciembre de 2022 y que la resolución de los procesos selectivos deben finalizar antes del 31 de diciembre de 2024. Y el artículo, y en el apartado 3 de ese, o sea, el artículo 2.3 dice que la tasa de cobertura temporal deberá situarse, o sea, al finalizar todo ese proceso en 2024, deberá situarse por debajo del 8% de las plazas estructurales. Es decir, en poco más de 2 años, antes del 31 de diciembre de 2024, se pasa del aproximadamente 40% de interinidad actual que hay en este momento, ¿no?, a un 8%. Eso significa que miles de docentes, si no sacan la plaza de oposición, se irán a la calle en 2 años. Luego el artículo 2.4 dice que en todo caso se garantizará, en los procesos selectivos se garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y que el sistema de selección será el de concurso-oposición, aunque habla de que en la fase de concurso se puede puntuar hasta con un 40% de la puntuación total la valoración del concurso y que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala o categoría equivalente. Es decir, más o menos lo que tenemos ahora mismo, después de la modificación transitoria del 2018, pero que, como digo, no está sirviendo para solucionar de forma definitiva el problema que tenemos. Luego el artículo 2.6 viene a establecer en 20 días de retribuciones fijas, o sea, la compensación económica en 20 días de retribuciones fijas por año de servicio, hasta un máximo de 12 mensualidades. Es decir, cuando alguien ve finalizada su relación con la administración por la no superación del proceso selectivo, pues lo que se va a llevar es un poco menos de lo que gana en un año, porque el año son 14 mensualidades, pues son 12 mensualidades. Es decir, que una persona que lleve 20 y pico años de servicio, de pronto pues le van a dar, si es del cuerpo si es de un cuerpo de secundaria, pues cerca de 30.000 euros, y si es del cuerpo de maestro, pues cerca de 25.000 euros y una palmadita en la espalda y váyase usted para su casa. Y cuando se te gaste ese dinero, pues a ver qué haces, ¿no? Luego habla, como decía, hay 2 disposiciones, una transitoria y otra final. La transitoria segunda, que habla de que las previsiones contenidas en el artículo 1 de este Real Decreto Ley serán de aplicación únicamente respecto al personal temporal nombrado o contratado con posterioridad a su entrada en vigor. Eso da a entender que las personas que se contraten a partir de ahora, que ya tenían contratos en vigor anteriormente,
no deberían tocarse, o sea, es decir, los que tenían contratos anteriormente no deberían tocarse y que solamente se le aplicaría a quienes se contraten nuevas a partir de ahora. En cambio, y luego, con respecto a la disposición final segunda, habla de que la adaptación de la normativa del personal docente y del personal estatutario equivalente de los servicios de salud, pues debe desarrollarse en el plazo de un año desde la entrada en vigor de este Real Decreto Ley y para eso pues se procederá a la adaptación de la normativa del personal docente y del personal estatutario del servicio, tanto del servicio canario, del servicio de salud. Para ello pues hay que efectivamente adaptar lo que he explicado anteriormente del artículo 10 y 11 y lo que dice la disposición adicional 17ª del texto de refundido de la ley del Estatuto Básico. En caso de no procederse a esta modificación, lógicamente la norma tendría que aplicarse tal y como está ahora mismo tal y como está aprobada en el Estatuto Básico sin adaptación ninguna. Este es uno de los motivos por el que creemos que el sector docente debe movilizarse ahora mismo y para exigir que se regule. Saben que nosotros pues tenemos un sistema de acceso específico que lo regula ahora mismo el Real Decreto 276/2007 y por lo tanto deberá modificarse ese Real Decreto y en ese sentido pues debemos anticiparnos porque este gobierno está demostrando actuar de forma muy civilina. Cuando ya sabemos que una ley se empieza a modificar, ya ellos tienen todo atado, lo llevan deprisa y corriendo y generalmente no hay tiempo de reaccionar. Por lo tanto, lo prudente es que no esperemos a que empiecen a modificar esa ley para nosotros plantear lo que queremos, cómo queremos que se modifique ese decreto. ¿Cómo va a afectar esto al sector docente? Aquí hay un alto grado de incertidumbre, porque como ya digo, falta que se desarrolle la normativa en el sector docente. Además hay distintas situaciones, hay personas que tienen más de 3 años de experiencia, que suponemos que debería respetárseles su situación actual, y que no deberían, o sea, deberían tener la posibilidad de consolidar su empleo sin más. Luego habrá personas con nombramientos, aunque no tengan los 3 años de experiencia, con nombramientos anteriores a la entrada en vigor de la presente ley. Y luego estarán los que tengan nuevos nombramientos. Y aquí entra también en juego lo que va a ocurrir con la nueva normativa de listas de empleo. Y aquí se abren también diferentes expectativas. Nosotros, una de las cosas que queremos exigirle a la administración autonómica, porque una cosa es lo que tenemos que pelear con el Estado y otra cosa será lo que tengamos que pelear con la comunidad dentro del ámbito autonómico, es que se respete el acuerdo de listas de empleo y que no nos pongan como excusa para no cumplirlo el que desde Madrid pues, hay cambios normativos, etc., ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que también tener una batalla probablemente en alguna cuestión con el gobierno autonómico. Por tanto, hay 2 frentes de batalla, uno es con el gobierno estatal y otro es con el gobierno autonómico. Ahora mismo estamos librando con el gobierno estatal la batalla que tiene que ver con la modificación de la normativa general y con el desarrollo de esa normativa en el sector docente, porque entendemos que si ahí nos amarran mucho, pues difícilmente vamos a conseguir nada a nivel autonómico, pero también tenemos que presionar al gobierno de la comunidad autónoma, porque entre otras cosas, cuando se reúnan la conferencia sectorial de educación para ver lo que opinan las distintas consejerías, pues será importante que Canarias pues,
alce la voz y defienda los intereses del profesorado de Canarias. Vamos a ver también qué es lo que se consigue y qué es lo que pretende el Estado con respecto a la normativa de acceso. Suponemos que va a querer hacer un modelo transitorio, como ha hecho tantas veces, y mantener un modelo general casi invariable. Nosotros siempre hemos defendido durante más de 40 años un modelo, ustedes lo habrán oído nombrar muchísimas veces, que es el acceso diferenciado, pero ahora mismo yo creo que estamos incluso un paso más allá de eso. Es decir, el modelo de acceso diferenciado está bien y ha estado bien y siempre lo hemos defendido y probablemente lo seguiremos defendiendo en un futuro, pero ahora mismo creo que lo que hay que pedir es la estabilidad y las condiciones laborales dignas de todo el profesorado, pero como hemos hecho durante, es decir, llevamos 40 años defendiendo la estabilidad y las condiciones dignas de todo el profesorado interino sustituto. Lógicamente ese fue uno de los pilares fundamentales en los que dieron lugar a la constitución del STEC y seguiremos luchando por ese principio como siempre hemos hecho. Pero ahora es que ahora más que nunca luchamos por la permanencia de los interinos que se encuentran en abuso de temporalidad hasta que ocurran una de estas dos cosas. O que se incorporen definitivamente a la función pública de docente o que se llegue o que lleguen a la jubilación. Ahora ya no estamos hablando siquiera de un acceso diferenciado o de unas oposiciones restringidas, no. Hay que garantizar primero que nada que nadie, ni un solo docente de los que están ahora mismo en abuso de temporalidad se vaya a ver comprometido, ni se vaya a ir a la calle, ni nada por el estilo. Eso es fundamental. Y por último, queríamos plantearles una serie de acciones a desarrollar. Por un lado se están llevando a cabo, aunque no lo parezca, digamos que hay una labor sigilosa que estamos manteniendo a nivel de Estado con grupos parlamentarios, como ya les expliqué, haciéndoles entender que algunos de ellos se equivocaron al votar a favor de ese Real Decreto para que ahora modifiquen en el desarrollo parlamentario de la nueva ley, modifiquen su postura. Y bueno, ahí estamos. Luego, pues, hay propuestas de movilizaciones descentralizadas en todos los territorios. Hay previsto una manifestación en Madrid para que van a ir guaguas y de todas las partes del Estado a manifestarse ante el Ministerio. Lógicamente nosotros eso lo tenemos complicado, no vamos a fletar un avión para ir allá, pero sí que tenemos una propuesta alternativa, que es la de hacer dos concentraciones, una delante o sea, en las dos capitales, delante de la delegación y subdelegación del gobierno respectivamente. O sea que la delegación del gobierno está aquí en Las Palmas y la subdelegación está en Tenerife. Entonces, hacer una concentración, cada una de ellas, en cada una de las dos capitales, en apoyo a esas movilizaciones y demandando, como ya digo, la estabilidad, la permanencia de todo el profesorado interino y sustituto hasta, como ya decía, hasta que se cumpla una de las dos condiciones anteriores. O se incorporan definitivamente a la función pública docente o hasta que se jubilen. Y luego, pues, hay propuestas de si el texto que sale de esta normativa, no, porque ahora después de que salga del Parlamento pasará al Senado. Si el texto que sale de esta normativa del Parlamento, que saldrá ya en breve, en unos días, no es satisfactorio, pues está previsto convocar una huelga general en el sector público en breve, en el mes de octubre seguramente. Esto es lo que proponemos. Si les parece, abrimos una ronda de palabras para, pues seguramente ya habrá en el chat una serie de preguntas. Entonces, si les parece, contestamos las preguntas que haya sobre lo que acabo de comentar. Y luego ya hablamos sobre el tema, sobre las propuestas de movilización para acordar si les parece, sobre todo creo que es fundamental. Les voy a mostrar incluso el cartel que tenemos preparado, que sería, voy a compartir la pantalla un segundito.
¿Se ve el cartel? Vale, este sería el cartel. Si hoy decidimos sumarnos a esa movilización, sería el 25 de septiembre, que es el sábado. Sé que no es un día que nos guste mucho, pero es el que se ha puesto en todo el estado. Hay que entender que van todos los sectores. Y bueno, nosotros convocamos aquí en Canarias para sumarnos a esa... ya aquí se va a sumar también el sector de justicia. Hay otros sectores aquí en Canarias que tienen ya programado otro itinerario y no sé si al final, porque no es fácil tampoco, si que alteren los días que tenían y no sé si están valorándolo, pero en cualquier caso, justicia que no tenía nada previsto en principio se van a sumar. Que llevarán también un cartel parecido, pero con su sigla. Pues nada, si les parece, ¿cómo dejo de compartir esto? Aquí. Vale, si les parece entonces, Eli, me vas diciendo lo que tenía. Sí, es que deberíamos de haberlo dicho antes porque la gente ha estado escuchando todo el tiempo, ¿vale? Sí recomendarles que yo voy a ir leyendo las preguntas que están empezando a comentar los compañeros para que intenten leer el chat para no repetir las preguntas, ¿vale? Bueno, te empiezo diciendo, Emilio, nos recomiendan demandar a nivel individual. Nos hacen esa pregunta. Vamos a ver. Esto no es un tema... hay demandas, cada cual puede hacer lo que considere conveniente. Como ustedes ven, las demandas, lo único que están consiguiéndose con las demandas son a niveles aquí dentro del Estado, lo que se consigue, difícilmente el Tribunal de Justicia de una comunidad autónoma da la razón. Cuando algún Tribunal de Justicia de una comunidad autónoma da la razón, el Tribunal Supremo la quita. Y luego hay que ir a la Unión Europea para que diga que sí, que tienes la razón. Y al final lo único que consigues con eso es que diga que tienes derecho a una indemnización. Es lo que está diciendo esta nueva ley, que vamos a tener derecho a una indemnización a aquellos que llevemos más de 3 años el día en que nos despidan, ¿no? El problema es que que nosotros vemos en esta ley son dos cuestiones. La primera es que, como ya dije antes, primero el despido, el que te den a ti 25, 30 mil euros, sí, está bien, es mejor que nada, pero lo que nosotros queremos es que no nos quiten el trabajo. Lo que queremos es que yo no quiero 30 mil euros, a menos que ya esté a punto de jubilarme y me venga bien porque me viene de maravilla, pero si no, 30 mil euros te sirve, te viene bien un añito, pero nada más, ¿no? Y además, por otra parte, es que es tan poco lo que le cuesta al Estado y a las administraciones públicas que van a seguir contratando en fraude de ley. Es que ya la propia ley dice, ya prevé que se van a saltar a la torera en las recomendaciones del Tribunal de Justicia Europeo. Ya dice, es que hay determinados casos en lo que dice que se puede contratar durante más de 3 años por esta causa y por aquella. Dice, pues esto ya es un cachondeo. Se están riendo de nosotros. Entonces, el que quiera recurrir, nosotros no le vamos a decir que no. Cada cual es libre de hacer lo que considere. Lo que sí les decimos es que tengan cuidado, tampoco se dejen llevar por encantadores de serpientes. Hay mucha gente que está aprovechándose de la susceptibilidad que tiene este tema para sacar mucho dinero y no solucionar nada. Me temo que, por desgracia,
en estas cosas hay gente que está dispuesta a lo que sea por sacarle 1.000 euros a uno, 1.000 euros al otro, y hay gente que se está llevando los bolsillos de forma poco ética. Pero bueno, cada cual no digo que después no haya personas que sean serias y que realmente estén haciendo un trabajo riguroso, serio, seguramente desde algunas plataformas y desde algunas organizaciones sindicales, pues se esté intentando pues llevar algunos casos para ver si se sienta jurisprudencia y demás. Pero no, también les digo, quien pierde un caso, aunque luego se consiga, salvo que sea por ley, aunque luego se consiga por jurisprudencia otros casos, el que lo perdió, lo perdió. Eso ya ha pasado en otras circunstancias. Vale, la siguiente pregunta, Emilio, que si puedes definir cuál es la situación de abuso de temporalidad. Sí, todos aquellos casos en los que, para que se hagan una idea, una persona que trabaja en una empresa y está más de 3 años trabajando para esa empresa, desempeñando las mismas funciones, se queda fijo en la empresa. Aquí a nosotros nos tiene un año dando clase en el IES no sé qué, o en el colegio no sé qué, otro año dando clase en el IES o en el colegio no sé cuánto, otro año en el otro, y así estamos 3 años, 5, 7, 15, hay personas que llevan más de 20 años dando clase de la misma especialidad, aunque esté del tingo al tango ahora en un colegio, el año que viene en otro, el otro año en otro. Al fin y al cabo es como si, yo qué sé, imagínense que un mozo de almacén lo tienen en una cadena de ferretería, un año en una ferretería, 6 meses en otra, 2 años en otra. Cuando llega a 3 años, si su categoría es mozo de almacén y está trabajando para la ferretería, yo qué sé, la llave inglesa, se queda fijo en ferretería la llave inglesa porque lleva más de 3 años ahí. Todo lo que pase de 3 años contratado con la misma administración pública y desempeñando la misma función es abuso de temporalidad. Es verdad que hay gente que no llega a los 3 años, pero es que ojalá pudiéramos decir que todo el mundo está en abuso de temporalidad. Se puede entender, fue lo que decía al principio, es decir, a una persona la contratan para sustituir a una persona que está de baja y está 6 meses, 3 meses, un año, eso se puede entender, es una necesidad. Hay una vacante porque se jubila una persona y hasta que sale a su plaza a concurso o oposición, pues luego pasa un año y 6 meses, 2 años, pero lo que no puede ser es que esa plaza esté ahí vacante años y años y años, y cuando ya tú llevas 7 años cubriendo vacantes, ahora te dicen que tú no sirves hasta que no apruebes unas oposiciones. Eso no es justo. Eso es abuso de temporalidad. En otros sectores hay lo que se llama la RPT, que es que la persona está, digamos, cada persona está relacionada con un puesto de trabajo completo. Eso es lo que significa RPT, relación de puestos de trabajo. Y es como más claro. Pero para el caso es lo mismo, es decir, claro, el gobierno dice, no, es que los docentes están en una situación diferente porque no tienen RPT. Da igual, es decir, yo soy docente, yo soy profesor de matemáticas en el instituto tal, y mañana me mandan al instituto cual, pero sigo haciendo mis mismas funciones para la misma empresa. Vale, Emilio, después también nos preguntan que si en este asunto no habrá unidad sindical. Es difícil, sobre todo porque los sindicatos que han firmado estos acuerdos, ellos están defendiendo este acuerdo. Y este acuerdo, como ya digo, lo que hace, si este acuerdo hubiera sido válido, si se hubiese firmado en otras condiciones, es decir, si a las personas que están en esa situación de fraude de ley en abuso de temporalidad, se les hubiese garantizado lo que era antiguamente unas oposiciones restringidas, que es más o menos lo que nosotros venimos proponiendo desde hace muchos años. La gente con más veterana seguramente que sabe lo que es el acceso diferenciado. Verdad que las oposiciones restringidas las prohíbe el Tribunal Constitucional, si bien es cierto que en determinadas circunstancias excepcionales como podrían ser estas, pueden estar permitidas. De hecho, están hablando de que una de las modificaciones que pretende incluir el gobierno en el proyecto de ley es que a los que tengan más de 10 años, en vez de concurso oposición, hacerle solo un concurso de mérito. Y nosotros decimos, ¿y por qué a los de más de 10 años? ¿Por qué no a los de más de 3?
es que no, si vale para uno, ¿por qué no vale para otro? Y si hay es verdad que a lo mejor podríamos decir por qué no a todos, pero es que tenemos sentencias del Tribunal de Justicia Europeo que dice que todos los que tienen más de 3 años ya deberían ser fijos. Entonces ya hay, digamos, un argumento jurídico excepcional para que a esas personas se les pueda dar esa facilidad. Pero vamos a ver si ahí esa es una de las enmiendas que queremos introducir y estamos peleando, quiero decir, en contacto con determinados grupos parlamentarios que son más susceptibles de entender nuestra postura y para ver si conseguimos meterlo. El problema es que hay sindicatos que no ven esa y que están defendiendo su modelo, porque bueno, hay sindicatos que directamente dicen que no, que oposiciones puras y duras para todo el mundo, que el de fuera tiene el mismo derecho que el de dentro. Y cuidado, que yo no digo que el de fuera no tenga derecho, pero es que no estamos hablando de las mismas circunstancias. Es decir, hay personas que no han podido sacar su plaza porque desde el año 2010 no han tenido oportunidad o las oportunidades que han tenido han sido muy pocas. Entonces, si se hubiesen venido ofertando las plazas que corresponden en función de la tasa de reposición de todos estos años, pues probablemente esas personas ya tendrían su plaza y los que están saliendo ahora no podrían optar a ellas. Tendrían que optar a las que salen ahora. No o sea, una persona que titula ahora la universidad no puede optar a una plaza que se generó en 2012 o en 2014. Entonces, pero claro, ahí son diferentes puntos de vista y todo el mundo no lo ve igual. A ver, te hago otra pregunta. Si no has cumplido 3 años, entonces se supone que no dejarán sumar años, o hasta el 2024 sí. Lo que dice la normativa es las plazas que han estado ocupadas hasta 31 de diciembre de 2021, al menos 3 años. Pero está hablando de plazas, no de personas. Nosotros queremos hablar de personas. Y queremos hablar de personas de cuando y que cuanto más tarde hagamos la cuenta, mejor. Vamos a ver cuándo sale, porque esto todavía tiene que ir al Senado, si hay enmienda en el Senado, tiene que volver al Congreso, o si hacen como con la LOMLOE, que para que no volviera al Congreso se la cepillaron en el Senado, no admitieron enmiendas ninguna. Yo, evidentemente, en algún momento habrá que poner el corte y lógicamente siempre habrá gente que se vaya a quedar fuera. Nosotros intentaremos que el corte sea lo más atrás posible para que entre la mayor cantidad de gente posible. Y por supuesto, la idea es que luego los que vayan llegando después no se encuentren con este mismo problema, es decir, que tengan de lo que se trata es que la sanción que se le ponga a las administraciones sea tan fuerte que no les salga a cuenta tener personas en fraude de ley, que saquen las oposiciones de forma regular para que la gente cuando se va incorporando al poco tiempo tenga la oportunidad, que sería lo razonable. Y no tendríamos este problema de forma tan acuciante. Por supuesto, nosotros vamos a seguir trabajando con a seguir pidiendo para que de forma, otra cosa es que lo consigamos o no, que el modelo, digamos, estándar, independientemente de cuál sea el modelo, la forma transitoria para solucionar este problema ahora, nosotros entendemos que lo que debe haber es un modelo de acceso diferenciado que podría funcionar siempre, independientemente de cuál sea la situación. El modelo de acceso diferenciado significa que habrá dos modalidades de acceso, una en la que primará de forma predominante la experiencia docente y otra en la que la experiencia docente o no se puntúa o se puntúa muy poquito, de manera testimonial. De manera que un docente que tiene mucha experiencia o lleva muchos años trabajando, pues irá por el que prima la experiencia docente. Y alguien que no ha trabajado nunca o que a lo mejor lleva muy poquito tiempo trabajando, lleva poquitos meses, pues irá por el otro sistema. A nadie se le prohíbe ir por uno u otro,
porque no son restringidas. Esa es la diferencia con una oposición restringida. Tú puedes ir por el que tú quieras. Las oposiciones restringidas impiden que tú, si no tienes experiencia docente, te puedas presentar a ellas. Pero en este caso tú puedes ir al que tú quieras. Ahora, eso sí, si tú eres docente con 20 años de experiencia y optas por el sistema, el otro, tus méritos con la experiencia docente tuya va a ponderar de manera casi insignificante o no va a ponderar, ya eso se discutirá, ¿no? Y vas en igualdad de condiciones que los que no tienen experiencia docente. Y el que va por el otro lado, va por el otro lado. Es decir, de esa manera todo el mundo compite en igualdad de condiciones, o todos van con el formato, con la experiencia docente, o todos van con el formato sin la experiencia docente. Y se acaba con dos ¿cómo se llama esto? Con dos injusticias que se producen de forma que todo el mundo se queja y que parece que son contradictorias y tienen razón una parte y la otra. Por un lado nos encontramos con docentes con mucha experiencia que dicen es que mi experiencia nunca puntúa porque no me dejan llegar y yo no puedo llegar si las pruebas son eliminatorias y donde primero me eliminan es en la parte que es memorística y donde una persona que se pasa 8 meses porque acaba de terminar su carrera y porque no tiene otras obligaciones, porque no tiene una familia que mantener, no tiene que dar clase porque no estaba trabajando y se dedica 6 horas diarias a estudiarse el temario, pues me va a dar 2 vueltas. Y no me dejan llegar ni a la parte pedagógica, donde tengo ventaja, ni a la parte de los méritos, donde también tengo ventaja. Y por otra parte están los que se quejan de que, oye, es que yo he sacado un 8,5, pero luego me viene el interino que sacó un 5,3 y cuando puso los méritos encima de la mesa, pues me arrasó. Entonces, unos y otros tienen razón. Y con el sistema de acceso diferenciado, las dos cuestiones se podrían equilibrar, porque cada uno se mide en igualdad de condiciones con los que se presenta. Y la distribución de plazas que se sacan por un lado o por otro iría en función de cómo está en cada momento la tasa de interinidad. Si es un momento como este, que hay una tasa de interinidad muy alta, pues se sacarían más plazas por el lado de la gente que tiene experiencia para valorar esa experiencia y para dar estabilidad a las personas que tienen. Si es un año normal en que hay la mayoría de las plazas son tasa de reposición, pues se saca la mayoría de las plazas por ahí. Ese sería un modelo que nosotros llevamos defendiendo más de 20 años, pero que no encontramos ni el apoyo de otras organizaciones sindicales, ni tampoco encontramos que el gobierno sea receptivo a él. Y es un modelo que permitiría además ajustar en cualquier momento de forma casi automática la tasa de interinidad, porque esto además es cíclico, cada 8 o 10 años pasa este problema. Y de esa forma se podría resolver. Pero si no hay voluntad política, pues no hay. Pero claro, ahora estamos en un momento crucial que no basta con eso. Eso sería de manera, digamos, ordinaria. Ahora tenemos un problema gordo que hay que solventar con una solución, digamos, extraordinaria, que pasa por garantizarle la estabilidad, porque ahora no podemos decir acceso diferenciado y a ver cuántos ponemos por aquí, cuántas plazas por allí, a ver cómo nos las jugamos con los interinos. No. Hay que garantizar la estabilidad al profesorado interino hasta la jubilación o hasta que puedan acceder a la función pública docente. Cuando hayamos garantizado eso, después hablamos del otro sistema. Nos preguntan que no terminan de comprender qué pasa con las personas que no llegan a los 3 años de servicio. Porque hay gente que está a lo mejor próxima a cumplir los 3 años. Es lo que estaba diciendo, va a depender cuál sea la fecha de corte. Tal y como está redactado, parece que la fecha de corte pretenden que sea el 31 de diciembre. Nosotros vamos a seguir intentando que sea lo más tarde posible, para que entre la mayor cantidad de gente posible. ¿Qué es lo que pasará con los que se queden fuera? Como dije antes, en algún momento se producirá el corte y habrá gente que se quede porque no llega a los 3 años. A lo mejor se queda con 2 años, 11 meses y 28 días o 29 días. Desgraciadamente alguien se quedará perjudicado ahí, porque pongamos la fecha de corte que pongamos, no la pondremos nosotros, la pondrá quien la tenga que poner, la pondrá el Estado, la pondrá la comunidad autónoma, no sé.
habrá una fecha de corte en algún sitio, aunque la tiremos al aire a ver en qué día del calendario cae, al final habrá una fecha de corte. Y esa fecha de corte, habrá gente que se vea perjudicada por la fecha de corte y no entrará. ¿De qué se trata? Pues de que a partir de ahí, las personas que estén en esa situación, primero que no se vean afectadas por la nueva normativa, que es lo que da a entender, es decir, puedan seguir trabajando más allá de los 3 años porque no son nuevas contrataciones. Entonces se podrían acoger a lo que establecen las listas de empleo, por ejemplo, en Canarias, ¿no? Y segundo, que haya unas ofertas de empleo público periódicas para que nadie vuelva a verse otra vez en la situación que se están viendo, la cantidad de gente que se está viendo ahora mismo. Es decir, que lo normal es que tú empieces a trabajar, que al año haya oposición, a lo mejor esta vez no la sacaste, el año que viene haya oposición otra vez, a lo mejor tampoco la sacas, pero que en 3 años tiene que haber un volumen de plazas tal que la gente pueda sacarlas. Es que no tiene sentido que tú estés 10 años porque en 10 años han sacado tu especialidad 3 veces. Eso es lo que no es lógico. Vale, ahora nos preguntan, dice, entonces el Real Decreto Ley que se publicó el 6 de julio de 2021 y entró en vigor al día siguiente no nos afecta. No, ese no llegó a entrar en vigor. Bueno, es que no se convirtió en decreto, en proyecto de ley. No se va a tramitar como Real Decreto. Es este Vale, el que se está tramitando. vale. Vale. Voy a leer tal cual porque como hay cosas que no, no controlo tampoco. Dice, ¿qué implica el auto Gondomar del Tribunal de Justicia Europeo? Dice, este auto fija la fijeza como sanción definitiva. Actualmente no hay sanción para el sector sanitario y docente. Si se presenta reclamación, demanda, antes de que exista una sanción previa, ¿el auto Gondomar debe ser aplicado? Mira, yo no conozco exactamente el auto Gondomar. Yo la verdad que no soy jurista, no sé que hay varias sentencias que tienen que ver no con el sector docente, sino con el sector, en diferentes ámbitos del sector público en general. Seguramente Gondomar será las iniciales de algún apellido o algo, ¿no? La verdad que no lo sé. Es lo que decía antes, es decir, lo que se puede hacer, pedir en base a ese auto, es que te indemnicen cuando te despidan. No hay otra. Y yo no sé si alguien se puede conformar solamente con eso, pero me parece, nosotros, desde luego, si alguien se puede conformar, estupendo, pero nosotros como organización sindical no podemos aspirar a algo tan poquito, ¿no? Nosotros tenemos que aspirar a la defensa primero, por los derechos laborales, y segundo, porque también cuando defendemos los derechos laborales de los interinos, estamos defendiendo también la enseñanza pública, es decir, a mí que ahora cojan y los indemnicen a todos los interinos que llevan 10, 15, 20 años y pongan un montón de interinos nuevos, que no tengo nada contra los nuevos, que por supuesto que no, pero es que eso significa desarticular la enseñanza pública. Es como si ahora cogiéramos y dijéramos, venga, todo el que lleva más de 20 años trabajando, los jubilamos y metemos a toda gente nueva. Llenamos la enseñanza de pipiolos, y perdónenme la expresión, no lo digo en tono despectivo, sino de gente que viene con muchas ganas, con mucha energía, pero sin experiencia, y si nos quedamos sin la gente que puede transmitir esa experiencia a la gente joven, pues a ver qué va a ser de la educación pública, ¿no? Entonces yo creo que defender la estabilidad del profesorado interino es una garantía de calidad para la educación pública, y a eso es a lo que aspiramos como sindicato. Por un lado, por los derechos del profesorado, y por otro lado, por calidad de la educación pública. Entonces, las sentencias están muy bien, pero aparte de que ustedes saben a veces que la justicia no siempre nos podemos fiar de la justicia, porque a veces parece que está cantado que va a caer de un lado y después resulta que cae del otro.
y mi abuelo solía decir que vale más un mal arreglo que un buen pleito. Vale, pues mira, ahora preguntan, cuando dicen que sanidad y educación no se le aplicará este decreto, ¿a qué se refiere? No es que no se le aplicará, que a partir de que entre en vigor, da un plazo de un año para establecer como decía antes, tenemos una normativa específica de acceso a la función pública. En el caso de educación es el Real Decreto 276/2007, el de sanidad no sé cuál será. Entonces nos da un año de plazo para adaptar eso que dice el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público a nuestra normativa y digamos que habrá que ajustar algunas cosas para que se pueda aplicar de forma efectiva. Si no se hace, lo que dice textualmente es que si transcurrido ese plazo no se ha hecho la adaptación normativa, se aplicará el texto refundido del Estatuto Básico de Empleado Público tal cual, lo cual sería un medio disparate porque hay cosas que no se pueden aplicar tal cual. Pero, en fin, que se refiere a eso, que tenemos un año a partir de que entre en vigor para sacar un nuevo Real Decreto de Acceso o modificar el actual. Vale, otra pregunta que creo que es importante. Los mayores de 55 años, la Ley Canaria de Educación los protege. 5 años de experiencia y 55 años. ¿Qué pasará con este colectivo? Es otra de las cuestiones que también habrá que discutir con el gobierno de Canarias. En su momento, recuerden que cuando eso entró en vigor, cuando la Ley Canaria de Educación se aprobó, estaba el Partido Popular. Una de las cosas que llevó a la Ley Canaria de Educación al Tribunal Constitucional, y una de las cosas por las que la llevó fue por eso. Afortunadamente, después retiró, el gobierno de Canarias cambió alguna cosa, no recuerdo exactamente qué, y al final ese tema en concreto no lo llevaron al Constitucional y lo aceptaron. Ahora podría pasar 3/4 de lo mismo. Si hay lo que va a salir tiene un rango superior a la Ley Canaria de Educación. Entonces, si eso choca, lógicamente, en la Ley Canaria de Educación en ese sentido se convertiría en papel mojado. Entonces, por eso es otra de las cuestiones que habrá que poner en valor y en guardia a la Administración Educativa Canaria porque tiene que defender ese tema. Vale, ha habido como una especie de foro en el chat porque un compañero comentó, lo leo porque yo no vi que estuviera preguntando nada, pero el resto la ha ido contestando. Comentó, el gobierno central, como en otras oposiciones con cambios de leyes de educación, tal como la LOCSE, la LOE, han hecho unas oposiciones transitorias donde primaban más los méritos y las pruebas no eran eliminatorias. Entonces, una compañera le puso, a ver, espérate que yo aquí dándole para arriba y para abajo. Eso, que no ve sentido que las próximas oposiciones sean transitorias cuando en las últimas oposiciones metieron una prueba práctica nueva. Entonces, ahí se creó un debate, pero no sé si tú puedes aportar algo más, Emilio. Mira, yo sinceramente creo que tampoco nos vamos que me cuesta ver el chat aquí pero aparte que para saber exactamente por dónde vamos. Estoy ¿Qué hora fue? leyendo a las 5:37. A ver si lo puedo ver aquí, vamos a ver. 5, 26, 22, 23. Sí, un centro transitorio, vale, tiene una prueba. Era la transitoriedad, Emilio. No, era vale, en definitiva, sí, vamos, yo creo que tampoco hay que darle más vuelta. Lo que dice la compañera o el compañero, no sé, que hizo el segundo comentario, es que como decía antes,
ha habido momentos en que ha habido, ¿cómo se llama esto? Periodos transitorios. El más, bueno, uno de ellos fue cuando las oposiciones restringidas a finales de los 70. Luego hubo otro que fue cuando entró en vigor la LOCSE en los años 90, que las pruebas no eran eliminatorias y que incluso una parte de los méritos se sumaba a la nota de oposición. Luego hubo otra cuando entró en vigor la LOE, fue del 2006 hasta el 2009, creo recordar, o por ahí, que del 2006 no, perdón, 2006 seguro que no, del 2007 al 2010 puede ser, que entraba, fueron, no eran eliminatorias, pero no se pasaba, había que aprobar la fase de oposición para entrar en los méritos. Y ahora estamos en otra especie de fase también transitoria, que es el Real Decreto 84/2018, pero en este caso sí son pruebas eliminatorias. Si tienes que aprobar la primera prueba, aprobar la segunda prueba, y entonces vas al concurso de mérito. La diferencia es que ahora el concurso de mérito pondera un poquito más la experiencia docente, pero claro, tienes que llegar y tienes que ir pasando prueba tras prueba. Y como dice la compañera, encima, la primera prueba te la ponen todavía más complicada porque te están metiendo en la parte en la que se tienen que valorar los contenidos específicos de la especialidad, se están metiendo también contenidos que tienen que ver con la segunda prueba, algo que nosotros ya decimos que no nos ha parecido bien. Fuimos uno de los pocos sindicatos que nos opusimos en la mesa sectorial a ese tema. Y bueno, de hecho saben que nosotros recurrimos las oposiciones, pero al final queríamos pararlas para que, entre otras cosas, ese tema no fue uno de los argumentos que pusimos. No queríamos que se dieran las oposiciones, ¿no? La intención era pararlas, no tumbarlas dentro de 2 años, porque tampoco tenía sentido perjudicar a la gente después de pasar por el trago, ¿no? Pero en fin, el Tribunal Superior de Justicia no entendió ni que hubiera motivos de irregularidad en las pruebas, ni entendió que se dieran circunstancias de riesgo en la situación sanitaria, y en fin, no parece que, como digo, a veces a los jueces no se les puede dejar que decidan determinadas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que hay, y desde luego los periodos transitorios no, en la práctica normalmente, quitando aquellas del 2000, de los años 90 y las anteriores cuando eran restringidas, no han sido nunca una garantía. Mira, hay varias preguntas que van relacionadas con si estás en varias especialidades, pues evidentemente con el tema de las listas, el tiempo trabajado es distinto, ¿no? Porque te contabiliza distinto o independientemente. ¿Para qué? ¿Para oposiciones o para las listas? No, yo entiendo que por lo que estoy leyendo aquí, si por ejemplo llevas 20 años trabajado. Para oposiciones da igual porque es por cuerpo. Si has trabajado, aunque sean distintas especialidades dentro del mismo cuerpo, puntúan igual. Si es para las listas, sí puntúan distinto, porque se puntúa por especialidad. Mira, si te parece, Eli, me da la impresión que todavía quedan unas cuantas, ¿no? Quedan muchísimas. Vale, entonces yo creo, porque esto ya empezamos en cosas así ya casi de casuística muy concretas. Si les parece, como esto se está grabando, va a quedar el registro de todas las preguntas que se han hecho ahí. Independientemente que luego sigamos un ratito más contestando, pero antes de que la gente se empiece a cansar y empiece a marcharse, yo creo que sería conveniente pasar a tomar la decisión de las movilizaciones, si les parece bien.
y luego ya nos quedamos los que tengan interés en las consultas, y si luego quedan algunas consultas más, porque yo pienso que como mucho a las 1:30 podríamos dar por terminada la asamblea, y luego ya podemos coger y en el chat, como esto se va a colgar en la web, yo luego reviso todas las preguntas y las que queden ya las contesto allí en el chat, hago un recopilatorio y las contesto allí, y si a alguien se le quedó alguna atrás y quiere hacer alguna pregunta más, pues también por allí las podemos ir contestando. ¿Les parece? Pues entonces lo que propondría es hacer una votación sobre, básicamente sobre la manifestación del sábado. Yo sé que es un día un poco, a todo el fin, nos va a fastidiar un poquito el fin de semana, pero también es mucho lo que nos jugamos, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si aprobamos esa manifestación el sábado a las 12? Sería en Gran Canaria, en la Plaza de la Feria, delante de la delegación del gobierno, y en Tenerife, delante de la subdelegación del gobierno, es al ladito casi de la Plaza Weyler, se llama, un segundito, ¿cómo se llama la calle? Bueno, es en Méndez Núñez, sí, está la subdelegación del gobierno, está en Méndez Núñez, un poquito antes de llegar a la Plaza Weyler. Entre el Parque García Sanabria y la Plaza Weyler, por ahí está. Si quieres, Emilio, lo hacemos como con las reacciones que tienen abajo a la derecha, que pone reacciones, no sé si todos lo ven, que pueden levantar la mano. Podemos ir haciéndolo, que quien esté en contra creo que primero. todo el mundo no. Si entran, depende si entraron por... ¿Todo el mundo tiene reacciones? Me da que no, ¿no? A ver si... o sea, pueden levantar la mano, entiendo. Pues ya alguien levantó la mano. Vale, pues entonces... Sí, aunque sea poner un dedo, vale. Vale, quiten la pues reacción, por favor. Vale, pues quítenla entonces, quítenlo. Y entonces lo que hacemos ahora cuando pidamos la votación, lo que vamos a hacer vamos a pedir primero votos en contra, luego abstenciones, que supongo que van a ser menos, es decir, hay menos que contar, y luego descontamos, hay 73 asistentes ahora mismo. Tenemos que haber hecho antes la votación porque antes había 80 y tantos. Al final no se conectó tanta gente, pero tenemos 256 inscritos. Bueno, ahora 74 hay en este momento. Bueno, entonces si les parece, votamos, levantamos las manos quien considere que no se debe hacer esa concentración. Voy a ir mirando a ver las pantallas si hay alguien. No hay nadie, Emilio. No hay nadie, efectivamente. Vale. Entonces ahora quien considere que debe abstenerse, que se abstenga o sea, que no vote ni sí ni no, sino que se abstiene. He visto una por ahí. A ver, aquí he visto una. Dos. Dos abstenciones. Dos. Vale, dos abstenciones, ningún voto en contra. Por lo tanto, ahora mismo hay 73 personas conectadas. Perdón, 3. Aquí hay otro. Aquí vale, 3. 3 abstenciones, ningún voto en contra. Por lo tanto, son 70 afirmativos. Pues... Emilio, sigo viendo 2. Son 71. Había uno que levantó el pulgar. No, sí, pero bueno, vale. Sí, lo que pasa es que me da que ya lo bajó. Mira, no, hay otra aquí, ¿ves? Hay 3 manos levantadas ahora mismo. Bueno. Luego, con respecto a las convocatorias de huelga, que serán para el mes de octubre. Lógicamente, no vamos a tomar ahora la decisión aquí, pero yo creo que sí se podría hacer un sondeo de qué les parece si cuando llegue el momento, porque claro, eso será una decisión que tendremos que ir tomando con a nivel de Estado, para ver si hay
la posibilidad de convocar algo en Canarias o no, pues sería importante conocer si hay aquí más o menos creen que sería bueno en caso de que haya una convocatoria unitaria en todos los sectores, pues si estaríamos dispuestos a sumarnos. Entonces, simplemente como un sondeo nada más. No quiere decir que esto ya nos comprometamos a ir a la huelga ni nada, sino simplemente por saber cuál puede ser para, como ahora digamos que seguramente las próximas semanas empezaremos a tener reuniones y demás, pues para saber qué postura podemos tener nosotros con Canarias. Personas que estén que les parezca que vamos a, en este caso, levantar la mano si estamos a favor de sumarnos a una huelga. Bueno, yo no puedo levantar la mano porque las personas que estamos como anfitriones no podemos levantar la mano, no tenemos esa aplicación. Pero evidentemente sí que, pues, por lo que estoy viendo, pues quitando unos pocos, a ver, bueno, está la cosa al 50-50 por lo que veo. Bueno, yo creo que no hace falta ir a estar preguntando, yo creo que está más o menos al 50%, por tener, es un sondeo simplemente, ¿vale? Quizá un poquito más del 50% a favor. Bueno, a ver, abstenciones, sí, por saber, porque a lo mejor bajen la mano los que, levante la mano los que se abstienen. Un poquito. Y bajen la mano y los que consideran que no se debe convocar una huelga, levanten la mano, bajen las manos y levanten los que consideran que no. No, pues no me cuadra la cuenta, pues si esto es lo que consideran que no, tenía que haber, hay más gente que se tenía que haber abstenido entonces, hay mucha más gente que no levantó la mano, pero bueno. Bueno, entonces mayoritariamente, de los que votaron mayoritariamente es que sí. Lo que pasa es que me da que hubo bastante gente que no levantó la mano. Bueno, entonces, vale, pues tenemos una idea aproximada. Pues nos quedamos ahora respondiendo las preguntas que dé tiempo, por lo menos hasta las 1:30. Y luego ya si alguien pues quiere irse desconectando, pues estupendo, pues ya la información y lo principal pues ya está, ya por lo menos lo tiene todo el mundo, y así pues ya se quedan quienes tengan interés en las consultas y demás. Y ya digo, si luego queda alguna consulta que no se pudo atender ahora por aquí, la respondemos por el chat al final de la asamblea. Muchas gracias a todos y a todas las que han asistido. Ya digo, quien se quiera quedar un ratito más, pues por lo menos 15 minutos más vamos a estar contestando las preguntas. Pues, Eli, si quieres me dices alguna más. Mira, si sales de la lista de sustitución por no superar el proceso selectivo tal como establece esta nueva ley, si es que es así, ¿cuándo podríamos volver a formar parte de la lista? Con respecto a eso no dice nada. Se entiende que no es que salgas de la lista. Se entiende que es que te quedas sin trabajo, te pagan la indemnización que corresponda y habrá que ver cómo queda el tema. Es un tema también que habrá que ver, porque si la administración interpreta que eso supone la extinción de la relación laboral, te indemniza y te dice ya usted no forma parte de la lista, o ahora le pongo al final de la lista hasta que le vuelva a tocar y tiene que entrar otras personas nuevas. Eso podría ser también un problema gordo. Habría que ver cuál va a ser la interpretación que se le da a eso. Es otra de las cuestiones que el otro día nos planteaba precisamente el abogado nuestro. Dice, cuidado porque cobrar la indemnización también puede suponer esto. Son cuestiones, digamos, son interrogantes que todavía falta por aclarar.
Y después dice, ¿no se plantean hacer una oposición diferenciada donde realmente primen los méritos? Más que, vamos a ver, la que están proponiendo establece, lo comenté antes, de las modificaciones en el artículo 2 del proyecto de ley, es que se pueda primar hasta el 40% del total de la nota el baremo de méritos, y que además ahí tenga un carácter predominante en la experiencia en la categoría profesional, en nuestro caso sería la experiencia docente. Pero eso ya lo tenemos, eso lo tenemos según el Real Decreto 84/2018, y ya ven que eso no nos soluciona nada, porque como es eliminatorio las pruebas selectivas, si la fase de oposición es eliminatoria y tú no llegas a los méritos, ¿de qué te vale? Así te pongan 1000 puntos por cada año trabajado, si no llegas, no llegas, no te sirve. La misma persona pregunta, Un ¿cómo se poquito la voz entiende del que... micro, Elio, o a lo Ah, mejor es que se te queda un poco a un lado y no se sí, te escucha. será. Ahora se oye mejor. Sí, sí. Una persona pregunta, ¿cómo se entiende que van a medir ese tiempo? Dice, porque la consejería cuenta con el tiempo de una manera dependiendo de tus nombramientos, descontando periodos de vacaciones y realmente Sí, llevando sí. contratos mucho más tiempo, ¿sabes? Contratados mucho más tiempo. No, no. Eh, Se va a contar el tiempo efectivo de trabajo. El tiempo. Bueno, ¿te refieres porque no contabiliza el periodo de vacaciones como tiempo contratado? No, no, es el tiempo de vacaciones, es tiempo trabajado. Se no, tiene que pero yo lo que entiendo, yo lo que le estoy entendiendo es que, claro, muchas veces coincide que te toca un nombramiento COVID y a lo mejor tienes hasta el 30 de de junio, y que junio, los días de vacaciones no te los contabiliza como tiempo claro. de. Eso Y después además hay años en que la consejería, aunque se ha reclamado, no nos ha dado de alta a principios de septiembre porque ha Ya, coincidido que ya, ha sido fin de ya, semana, cuando ya le ya. hemos ganado el juicio. Pero ellos recurrieron. Sí, eso es otra pelea que desde luego es injusta, porque el tiempo de vacaciones y el mes de julio debería ser considerado como, aparte que el mes de julio es hábil, y si son tus vacaciones y estás nombrada. No sé, la verdad que es algo, en fin, inexplicable. Bueno, aquí ya empiezan a O sea, repetir nos otra quedan vez muchas la... batallas todavía vuelvo a repetir lo de los 3 años. ¿Te considera años de trabajo seguidos cuando te paran el 31 de agosto y te contratan el 1 de septiembre? Claro, es que para el caso es lo mismo, es decir, es lo que estaba diciendo yo antes, aunque sean centros distintos, eh, eh, al final tú estás enganchando un contrato tras otro. Otra cosa es lo que después, si tú denuncias, lo que interprete el juez, pero nosotros entendemos que sí. Vale. Aquí nos preguntan, ¿es real la propuesta sobre la primera prueba de las oposiciones para que no sea eliminatoria o es un bulo? Eso yo no sé a qué se refiere, pero eso es una propuesta que llevamos haciendo nosotros toda la vida, que las oposiciones no sean eliminatorias, porque una de las cosas que nosotros decimos es que si en la primera prueba eliminan, porque es donde suelen establecer el filtro muchas veces los tribunales, porque se encuentran con que tienen a 200 personas, a 200 aspirantes y tienen que aprobar, son 20 plazas, y dice, ¿para qué quiero yo pasar a 200 a la segunda prueba? Entonces paso a 25, paso a 30, y entonces ponen un listón muy alto en la primera prueba. Y luego cuando llegan a la segunda, que desde mi punto de vista, yo personalmente, no sé, cada cual opinará de la manera que considere, ¿no? Pero personalmente yo creo que la parte pedagógica es más importante que el que tú te sepas de memoria un tema de la especialidad, que al fin y al cabo tú no tienes por qué saberte de memoria los temas de tu especialidad. Tú lo que tienes que saber es dónde buscar la información, actualizarla y preparártela antes de dar tu clase. Y sin embargo, la parte pedagógica, que sí que es más complicado, eso no se prepara 1 o 2 días antes de dar la clase. Eso tienes que tenerlo, es algo que prácticamente es innato, o lo has tenido que venir trabajando desde muchos años, ¿no? Entonces,
esa parte que para mí es más compleja y es lo que diferencia los docentes, quiénes tienen más experiencia y quiénes tienen menos, no voy a decir ni mejores ni peores, sino quiénes tienen más o menos experiencia, resulta que se queda en la segunda prueba. Y como ya te has cargado un montón de ellos, muchos de ellos con mucha experiencia docente detrás, pues no parece que eso sea lo justo. Lo justo sería que todo el mundo pudiera llegar con lo que sabe de una cosa y con lo que sabe de otra, y que se puedan valorar las dos partes. Pero el sistema no es así. Vale, la siguiente es, ¿a partir de qué fecha se consideran los 3 años? Si te nombran de octubre a junio, una vez iniciado el curso, ¿se considera un año trabajado? Tienes que mirarlo, eso te lo puedo contestar yo. Digo, esto lo tienes que mirar en la hoja de servicio, ¿vale? Porque en la hoja de servicio te dice exactamente el tiempo que llevas total trabajado, sin contar los contratos que hayas tenido, sino te aparece todo, tiene 3 años, X meses y no sé qué días, ¿vale? Te viene todo especificado, así que esa sí la puedo contestar yo, Emilio, si te ahorro saliva. La siguiente, ¿cuántas plazas se estiman que tendrían que ofertar la consejería, tanto en secundaria como en primaria, para llegar al 8% en los próximos 3 años? Esta pregunta es interesante. Son varias, son miles de plazas. Es que ahora mismo, digo, estamos en un 40% aproximadamente. Después de la última oposición, antes estábamos en más del 40%, estábamos en 40 y pico por ciento. Y eso significa que tienen que ofertar muchas miles de plazas y poco menos, y eso en 2 años. Significa que en 2 años van a sacar una oferta brutal, y quien no se ha escondido tiempo ha tenido. Eso vamos, sería caótico. No, tendría que hacer el cálculo, no te puedo decir exactamente ahora, pero vamos. Y una pregunta a relación de esta pregunta, que me surge así como, que creo que a lo mejor más personas lo han comentado, lo pueden comentar. ¿Van a salir todas las especialidades? Es que si quieren hacer eso, tendrían que salir todas las especialidades. O sea, especialidades que no han sacado en 20 años. Este año han tenido problemas con algunas especialidades para encontrar miembros de tribunal. No sé cómo Yo resolvería eso. te lo comento, Emilio, porque hay especialidades muy hay poco, son pocos docentes en los Sí, sí. centros, porque a lo mejor son itinerantes o lo que quiera que sea, y suelen salir a lo mejor 25 plazas para toda Canarias. Sí, sí. Que a lo mejor No, en la lista hay y hay 400 personas. especialidades que salen cada 4 años y te sacan 5 plazas. Y por Y eso, hay especialidades que como nada más que pueden sacar 1 o 2 plazas, pues como no sale rentable, pues llevan 20 años sin sacar ninguna. claro, pero el caso es saber si van a ser equitativas según la necesidad de los centros o simplemente van a sacar muchas plazas de todas las especialidades. No se sabe, ¿no? Algún día lo sabremos. Vamos a ver. Es que saber lo que maquina la administración es... Muy bien. Sí, invertirán en atención a la diversidad. Es ironía, ¿vale? Si te despiden, ¿qué ocurriría? ¿Te indemnizan y a la calle? ¿Vas a bolsa? ¿No puedes acceder a la función pública hasta las siguientes Lo que oposiciones? contesté antes, no Sí, no. sabemos. Eso está pendiente de definir. Habría que ver qué es lo que Vale. interpreta la administración. Vamos a ver qué más preguntas. Es que están escribiendo ahora más preguntas y la verdad que se van a quedar muchas sin contestar. Bueno, no se van a quedar sin contestar porque ya Emilio dijo. Ahora, me refiero ahora. ¿La va a responder? Si quieres seguir Lo que tú, pasa es que Dunia, que te algunas se leí están ahora. repitiendo ya. Hay preguntas que se están No, repitiendo. Te leí ahora porque llegué ahí, estaba con el chat. Vale, vamos a ver. Mira, estoy viendo aquí una que acaba de entrar que dice que si tenemos previsto reunirnos con la Consejería de Educación. Curiosamente, este año todavía no nos ha convocado ninguna mesa ni nada, pero lógicamente este tema solicitaremos una reunión con, supongo que el calado que tiene será con el director de personal y con la consejera
directamente. Vamos a ver si no nos da muchas largas. Con el director general de personal no creo, pero la consejera para cuando lo de las oposiciones nos dio muchas largas. Vamos a ver si con esto, ¿no? A ver. Dice, mientras se consigue que se regularice la estabilidad de los docentes, ¿recomiendan reclamar el indefinido no fijo o mejor esperar que se nos extinga la interinidad por alguna causa? No, vamos a ver, lo que hasta que no vamos a, cada cual puede hacer lo que considere, ¿no? Porque esto no existe una hoja de ruta clara. Es decir, ni podemos decir que el camino es los tribunales, ni podemos decir que el camino es la negociación sindical exclusivamente. Yo creo que todas las vías son abordables y lo único lo que dije antes, si alguien elige la vía jurídica, que se asegure de que no le van a tomar el pelo, porque hay mucho aprovechado por ahí que cuando ve cualquier tipo de situación de esta, se lanza a cobrar dinero y entonces, cuidado, sepan elegir y elijan profesionales serios y que los hay, por supuesto, y nada más. Eso, pero claro, ahí yo no les puedo decir que no elijan la vía jurídica porque de repente a alguien le da resultados, pero como ya dije antes, a veces, como se les vuelva en contra también, les puede cerrar puertas, es que nunca se sabe. Nada, nos dejan en el chat la sentencia Sí, ya lo que vieron. comentamos antes, así que eso ya lo miramos con más detenimiento porque a nosotros nos gusta contrastar la información y leer todo antes de opinar, porque claro, si no tenemos la información no vamos a decir nada. Vale, siguen hablando de los años, de la experiencia. Que si no se van a manifestar en otras islas, nos pregunta. No, en principio en esas las dos capitalinas, porque es donde tenemos más capacidad de convocatoria. Tener en cuenta que esta movilización se planificó a nivel de Estado en Madrid. Entonces, como nosotros no podemos ir a Madrid, pues nos vamos a concentrar en las dos capitales de provincia. Por supuesto que habrá otras movilizaciones iremos y haremos otras concentraciones en futuras convocatorias en todas las islas. Pero yo creo que en esta y teniendo en cuenta la premura y las posibilidades ahora mismo, yo creo que como medida casi como quien dice de arranque, porque venimos fríos después del verano, yo creo que esta es la primera que tenemos en el sector. Yo creo que está bien que hagamos esta primera movilización en las dos islas capitalinas y luego ya vemos si vamos orquestando otras, veremos si alguna organización sindical más se quiere sumar a la movida y ya veremos, pero el problema es que hay organizaciones sindicales que, ya digo, no se van a sumar porque están están en las antípodas con respecto a este tema. Y hay otras que no son organizaciones que se caractericen por movilizarse, sino más bien todo lo contrario. Cuando se les plantea movilizaciones, se les ponen los pelos de punta y sacan la bandera al final cuando ya no les queda más remedio y se ve para no verse no verse en evidencia, entonces ya sí se apuntan al final con la bandera, ¿no? Pero entonces, bueno, ya iremos viendo y lógicamente si alguien quiere irse sumando, no vamos a decirle que no a nadie, lógicamente. Mira, un compañero nos dice que se ha sentido perjudicado con la separación por lista porque no nos hemos comprometido con la educación canaria. Yo sí tengo que decir que dentro de esto el STEC consiguió que por una especialidad que no era la que te presentara, en vez de contarte 0,2 fuera 0,25.
Y ya te digo ya que ese 5 te supone que si tienes 4 años tienes ya un punto. Sí es cierto que con esta nueva regulación de listas, lo que se te pretende, que es más, se supone que van a sacar también para el tema de la disponibilidad y el ámbito, van a sacar un documento donde tú puedas elegir en qué lista quieres estar disponible, porque evidentemente sí es cierto que la consejería te llamaba de la primera que tenían, no a lo mejor la que tú querías, pero en este caso, a partir de ahora, sí se va a poder poner disponible la lista que a ti te interese. Es decir, yo quiero tecnología, pues me cierro al resto de especialidades porque yo quiero que me cuente el trabajo en tecnología y eso se va a poder, o sea, ya se puede hacer. Lo que pasa es que todavía no tenemos, en la consejería no ha elaborado el documento para ello, ¿vale? Eso por una parte. Y después no quiero dejar esta pregunta porque me pareció interesante. Me gustaría saber qué pasa con los que hemos aprobado posiciones y no hemos obtenido plaza por escasez en la oferta de las mismas en las convocatorias superadas. No entiendo que se creen plazas nuevas habiendo ya personas aprobadas trabajando con fraude de ley para la consejería. Y es verdad, porque, bueno, ya lo dirá Emilio, pero creo que también hay gente. Aquí creo que sí, es raro el que no esté aprobado sin plaza, porque a todos nos ha pasado. Entonces creo que es importante esta pregunta, Emilio. Pero es que no entendía a qué se refiere. Quiere decir, si van a sacar plazas nuevas, ¿Sí? ya ha habido aprobados sin plaza, que desgraciadamente a Ah, lo mejor se han quedado en su tribunal, el número, pues eran sí, 8 te plazas y refieres. se quedó el 9, ¿sabes? Que Ya, ya, eso ya. ya, Oh, pero, ya, ya. Pero claro, lo que pasa es que eso son cuestiones que no, bueno, tiene que ver y no tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, pero bueno, es que el problema es que quizá se parte de un error cuando, para empezar, nosotros en general hasta cometemos el fallo muchas veces de decir aprobado sin plaza. Es que no hay aprobado sin plaza. O tienes plaza, o estás aprobado porque tienes plaza o no estás aprobado. Es decir, aprueba quien obtiene plaza, quien no, y todos hemos pasado por esa situación en alguna ocasión. Entonces, hay muchísima gente que aprueba la fase de oposición, pero luego en los méritos no consigue plaza. Entonces, eso es así. Y se da también el caso contrario, quienes tienen un montón de puntos en mérito, tienen la máxima nota en mérito, pero caen algunas de las pruebas de la fase de oposición. A lo mejor tiene una prueba con un 8 y pico y en la otra tiene un 4,3 y ya está, y se quedó en medio. Entonces, por eso digo, las oposiciones son injustas. Las miremos como las miremos, son injustas y por eso lo ideal sería que no fuese ese el sistema. La gente pregunta muchísimo que si en las islas menores se va a organizar Sí, alguna sí, movilización. ya lo contesté, que en esta ocasión No, no, pero me pero que en refiero otras, ahora no solo para la de no, sábado, sino en entiendo que otras para más ocasiones, adelante, a ver más si... adelante. a ver, nos preguntan si ha pensado Lester interponer una demanda colectiva por sectores. El problema de una demanda colectiva, más o menos lo expliqué antes, bueno, lo dije para una demanda individual, pero una colectiva sería lo mismo. Si el STEP pusiera una demanda colectiva en nombre de todo el profesorado y la pierde todo el profesorado. Y menuda gracia, ¿no? Que alguno de ustedes luego quiera demandar porque vaya a presentar una demanda porque dice, oiga, mire, es que yo quiero quedarme fijo por esto, por esto y por esto, y le digan, no, ya usted la perdió el STEC en su nombre. Pues casi nada, ¿no? Esa gracia la suele hacer mucho comisiones, cuando quiere darse cierta importancia, presenta demandas colectivas y ya nos ha chafado algunos derechos en alguna ocasión. Nos preguntan, es que claro, nos están preguntando también por las oposiciones, entonces... Yo creo que vamos a centrarnos en las cuestiones que tienen que ver con esto, con lo del abuso de temporalidad, porque las oposiciones, ya hablaremos de las No, más que oposiciones cuando nada, haya oposiciones otra vez, no, porque si más no, que nada porque la gente, la preocupación es si va a ser el mismo temario, porque claro, pero es si que va a eso no se cambiar el tema de las sabe. oposiciones no se sabe No, nada. no se sabe porque si va a cambiar el modelo de acceso, igual aprovecha y cambia el temario, no lo saben.
o igual no. El temario está obsoleto y quieren cambiarlo desde hace un montón de años, pero nunca, no se sabe. Y ya después nos preguntan por los casos, qué pasaría con los Promesi, por ejemplo. Lo mismo Es que que con no mayores de sabemos 55 nada. años. Es un tema que tenemos que concretar con la Administración Autonómica. Vale. Y ya, pues creo que, porque es una compañera que habla sobre la sentencia, nos ha dejado muchos datos sobre sentencias que tendremos que mirar bien. Dunia, mira a ver si tú puedes descargar el archivo que Espérate, mandó la compañera, que ahora aquí no lo veo. espérate, yo lo descargo, a ver. Oh, Lo tengo oh, por sí que aquí. está. Y en principio no hay más preguntas. Yo lo descargué. Ah, vale, vale, perfecto. Entonces, digo porque no sé si el archivo, porque el chat sí se queda grabado, pero el archivo no sé. O sea que, pues nada, muchas gracias por la atención. Yo creo que, y nada, nos vemos el sábado a las 12. Si vamos a mandar la convocatoria a todos los centros, la vamos a mandar por las redes sociales, eso va a correr como la pólvora. Ustedes también cárguense de difundirla. Y nada, nos vemos ahí en las 2 islas capitalinas. Ya digo, la próxima vez intentaremos ya que en las islas no capitalinas también se pueda convocar algo. Estamos calentando motores, estamos empezando el curso. Nos cogió, ya digo, el ISETASO fue a finales de julio. Nos cogió un poquito a principios de julio. Pero nos cogió ya fuera ya en vacaciones, sin casi ya a unos todavía en las oposiciones, a otros recién terminado el curso, pues el que no estaba en oposiciones me imagino que estaría en Tombuctú, porque el curso entonces ahora vamos a ver si articulamos un calendario de acciones y ya digo, seguimos además a nivel estatal, coordinados a través de los STEs y con las plataformas que están trabajando el tema para donde se realmente se está cosiendo ahora mismo el pullero, pues modificar, influir para modificar esta ley. Pues muchísimas gracias y damos por concluida la asamblea. Gracias. Gracias a todos por venir. Adiós, Javier. Adiós, Dunia. Mira, lo puse en la Comisión Técnica Nacional, ¿vale? El documento. Vale, vale. Era el otro Javier.